en esta hora el tema es falsos siervos en la iglesia de Cristo. Hermano Pastor José. Amén, amado hermano, en estos últimos tiempos es necesario pues desenmascarar todos estos falsos profetas y falsos apóstoles que han aparecido, pues la Escritura los desenmascara, les quita esa máscara falsa, porque es necesario pues advertir al pueblo de todos estos falsos que han aparecido en estos últimos tiempos. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Palabras poderosas del apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Los falsos maestros, los falsos siervos en la iglesia de Cristo. Desde el tiempo antiguo, desde el tiempo pasado, tiempos de los profetas y tiempos de los apóstoles, surgieron estos falsos. Los falsos profetas nunca han faltado en todo el mundo. Y más hoy que se acerca nuestra redención, más hoy que se acerca nuestra partida, hoy que la iglesia bendita del Señor, la verdadera y legítima iglesia de Cristo Jesús, la que se encuentra en todo el mundo entero, se está acercando el tiempo de nuestra partida a la eternidad. Hoy más que nunca, los llamados son especiales para que pongamos mucha atención y con mucha diligencia atendamos estas cosas que estamos mirando hoy con nuestros ojos, como las manifestaciones de los falsos profetas surgen en estos últimos tiempos. Por ende, nosotros debemos de tomar como nuestro escudo y estandarte las Sagradas Escrituras. Tenemos que tener en cuenta que los apóstoles de la palabra del Señor, los apóstoles de Cristo, nunca hablaron solamente por hablar. Hablaron porque eran inspirados por el Espíritu Santo de Dios y que tenían dentro de sí mismos el Espíritu de Dios, quien moraba en ellos. Es el mismo Espíritu Santo que mora hoy en la iglesia, en los verdaderos siervos y legítimos proclamadores de la palabra del Santo Evangelio en el mundo entero. Es el mismo Dios, el mismo Espíritu, el que mora y habita en aquellos que verdaderamente se guardan en paz y en santidad para con Dios. Por ello, ahora hemos tomado que estas Sagradas Escrituras nos advierten claramente para estos postreros tiempos, que estas palabras que quedaron escritas en este libro sagrado tienen un alto peso aún en este tiempo presente nuestro y en el tiempo futuro de la próxima generación, si el Señor permite que venga una nueva generación. Por lo cual, el apóstol Pedro habla que así como hubo entre el pueblo falsos profetas, como lo habrá entre vosotros falsos maestros, dice la Escritura, habla del tiempo pasado a un tiempo presente. Habla del tiempo que pasó en el Antiguo Testamento. Surgieron muchos falsos, como lo habrá entre ustedes, dijo el apóstol, falsos maestros, que introducirán encubiertamente las herejías de perdición, herejías destructoras. Dice la Escritura que negarán al Señor, que los rescató atrayendo sobre sí mismos una destrucción repentina o una destrucción próxima para ellos. Por lo mismo, nos dice que van a ir muchos en pos de ellos, tras sus disoluciones, atrás de sus engaños y de sus avaricias, atrás de todo lo que ellos puedan hablar en estos últimos tiempos. Y dice que muchos seguirán sus disoluciones por causa, y este es el siguiente paso, el camino de la verdad será blasfemado. Y el número 3, que sería la observación más clara, por avaricia harán mercadería
de vosotros utilizando palabras fingidas. Oiga esto, hay que poner mucha atención, Pastor José. Amén. Porque aquí está bien claro, el apóstol Pedro le habla a la iglesia y le dice, tengan mucho cuidado. No solamente van a meter las herejías de perdición, sino que por amor al dinero van a utilizar palabras fingidas y van a engañar mucha gente. En este tiempo que estamos viviendo, hemos visto cuánta gente anclada al dinero, cuánta gente que busca sus propios provechos, su propio placer y busca su propia ganancia, su propio bienestar. Bendito sea el Señor, amado hermano. Es una palabra verdadera que Dios le dio al apóstol Pedro en esa segunda carta, ¿verdad? Pero está hablando, ¿verdad?, de los dos tiempos, del tiempo antiguo y de este tiempo postrero. Amén. Que nosotros estamos viviendo ya en estos últimos días, ¿verdad? Y lo confirma el libro de Jeremías, capítulo 5 y versículo 29, ¿verdad?, al 31. Amén. ¿Verdad? La palabra del Señor dice, no castigaré esto, dice Jehová, y de tal gente no se vengará mi alma, cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. Amén. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Dios está hablando también, advirtiendo al pueblo antiguo a través del profeta Jeremías, ¿verdad? Por eso el Señor está hablando de esta manera, ¿verdad? Usted leyó en la segunda carta de Pedro, ¿verdad?, capítulo 2 del versículo 1, y aquí en Jeremías capítulo 5 y desde el versículo 29, 30, 31 está hablando. Dios está airado, está enojado, está molesto con estas clases de personas. Amén, amén. ¿Verdad? Vea usted lo que él dice en el versículo 31. Los profetas aparecen en primer lugar, ¿verdad?, dando profecías mentirosas. Amén. Y en segundo lugar aparecen los sacerdotes, ¿verdad?, en este caso los pastores en estos tiempos. Amado hermano, los sacerdotes estaban dirigiendo como a ellos les parecía, como ellos querían, como a ellos les daba la gana de dirigir, de guiar al pueblo. Enseñaban ya no conforme a la palabra de Dios, sino conforme a sus propios deseos, a sus propios pensamientos, y se habían apartado ya de la verdad de Dios, que es la palabra, los mandamientos de Dios. Por eso Dios les está haciendo este reclamo. Los profetas profetizaban mentiras y los sacerdotes dirigían por mano de ellos. Ya no estaba la dirección de Dios, se apartaron, ¿verdad? Y la cosa que Dios está hablando de una cosa espantosa y fea, ¿verdad? Sí. Si Dios estaba viendo feo la mentira, ¿verdad? Lo feo era la mentira de los profetas, ¿verdad? Y estaba también viendo en esos puntos, ¿verdad?, que los sacerdotes en estos tiempos, los pastores, estaban dirigiendo como a ellos les parecía, no conforme a la verdad de Dios, no conforme al reglamento de Dios, no conforme a los mandatos de Dios, sino conforme a sus propios pensamientos. Eso era lo feo que Dios miraba, pero Dios veía algo también, amado hermano, que es espantoso, ¿verdad? Lo espantoso. Y usted ve que hay algo feo, ¿verdad? Algo feo es algo que no es agradable a la vista del hombre. Pero si Dios veía algo espantoso, quiere decir que hay algo horrible. Es más terrible. Es más terrible que esto. Y usted vea que era lo espantoso que Dios veía, era que al pueblo le gustaba. Amén. Le gustaba, ¿verdad?, que les mintieran. Obedecían a la mentira, porque vea, amado hermano, el Señor dice
en el versículo 31, los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. Así lo quiso. ¿Verdad? El pueblo aceptaba la mentira, el pueblo seguía la mentira, y es por eso, amado hermano, que nosotros hemos tomado a bien traer esta enseñanza, advertir al pueblo que tienen que escudriñar las Escrituras, no solo leerlas, sino escudriñarla y pedirle a Dios que le dé ese entendimiento para que ellos no sean engañados por estos falsos apóstoles y falsos maestros que han aparecido en este tiempo, los falsos maestros, ¿verdad? Los falsos profetas que aparecen dando profecías mentirosas, ¿verdad? Amén. Y dice, y mi pueblo así lo quiso. Ellos aceptaron, a ellos les gustaba la mentira. Es como esta, ¿verdad?, doctrina de la prosperidad. Al pueblo les gusta las profecías mentirosas. Amén, es cierto. Les gusta que les mientan, les gusta que los engañen. Porque, bueno, lo que dice el apóstol Pablo en Primera de Timoteo, en el capítulo número 6, en el verso 10, dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Dice que el cual codiciándolo, muchos fueron extraviados de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Qué sucede con todo esto? Que por amor al dinero, lo que encaja de los falsos profetas, de los falsos siervos que dicen ser siervos de Cristo y no lo son, introducidos en la iglesia de Cristo. Porque si usted lee tranquilamente, detenidamente, el capítulo número 5 del profeta Jeremías, dice, fueron hallados en mi pueblo hombres impíos. En el pueblo de Dios estaban y ahí fueron encontrados. Debemos de tener en conocimiento esto, que nada se puede ocultar delante de los ojos de Dios. Voy a pedirle a nuestros hermanos de la radio, tenemos bastante audiencia en Estados Unidos, en España, tenemos audiencia en diferentes países del mundo. Quiero pedirles que vayan a la sección de videos en la página web www.elfinvienepronto.com. Solo dele un clic a la sección de video para que pueda entrar a ver la televisión online. Nuestros hermanos que están a través de Justin TV, no pudimos conectar la cámara de Justin TV en directo, pero le tenemos también el servidor de ahí en la sección de videos, abajito del programador de radio, en la página principal, usted puede entrar y baja donde dice TV en vivo. Ahí estamos en vivo para que usted pueda ingresar a lo que es la pantalla de televisión. Vamos con la Biblia. Dice la palabra del Señor que si el apóstol Pedro, y es muy interesante, Pastor José, si el apóstol Pedro dice que hubo entre el pueblo allá atrás, estamos hablando cuando tocamos el libro del profeta Jeremías, en este caso, porque el apóstol Pedro habla del tiempo pasado y luego enfoca el tiempo presente. Amén. Futuro para nosotros, cuando nos damos cuenta que dice Pedro que por avaricia harán mercadería de vosotros, van a utilizar palabras fingidas. Pero dice también, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. El apóstol Pablo, a través de la carta que le escribe a Timoteo, capítulo 6, verso 10, dice, la raíz de todos los males es el amor al dinero. El apóstol Pablo experimentó y miró cuántos se torcieron por amor al dinero, ¿verdad? Porque dice que se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Amado hermano, es menester tomar en cuenta de que en estos tiempos que estamos viviendo pareciera que los sanos predicadores, los predicadores de sana doctrina, hoy día como que el dinero les ha lavado bastante el cerebro y ahora ya miran un poquito mejor hacia arriba, pero no por el Dios del cielo, sino que están mirando ya las finanzas, están mirando las ofrendas, están mirando el dinero, como que si fuera el dinero el oxígeno de este mundo. Amén, hermano. En estos últimos tiempos, amado hermano, ¿verdad? Y en la trayectoria del tiempo que hemos estado predicando este evangelio del Señor, amado hermano, también he podido ver, amado hermano, cómo el dinero
trae contiendas, trae problemas. Hay mucha gente que por avaricia, ¿verdad?, están viendo cómo, amado hermano, ¿verdad?, hacen a un lado a las personas que Dios, o a los hombres, a los varones de Dios, que Dios ha llamado a predicar una sana doctrina, ¿verdad? Amén. La avaricia al dinero les trae envidia, ¿verdad? Y esa envidia hace que ellos se vuelvan contenciosos. Amén. Amén. Y el problema está que estas clases de personas empiezan, amado hermano, a agredir a los hombres de Dios, ¿verdad?, con palabras, ¿verdad?, que no son correctas, palabras que no vienen inspiradas por el Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Verdad? Porque el hombre de Dios trae amonestación, ¿verdad? Pero la amonestación, cuando viene dada de parte de Dios por medio del Espíritu Santo, va a edificar a la persona que Dios está enviando esta amonestación. Pero estas personas en su corazón están apartados de la verdad, su corazón está lleno de avaricia, entonces se vuelven contenciosos, ¿verdad? Entra celo, envidia, y solo ellos quisieran, ¿verdad?, obtener la mayor parte de beneficios económicos, ¿verdad?, para así ellos decir que son prosperados de parte de Dios, que son bendecidos de parte de Dios. Pero, amados hermanos, se están olvidando que Dios, ¿verdad?, bendice al hombre que es honesto y sincero. Amén, amén, así es, amado hermano, y lo que está sucediendo es preocupante. Es preocupante porque de una o de otra manera la iglesia del Señor está dispuesta a desenmascarar a cualquier falso profeta, a cualquier predicador del evangelio que se tuerce, que acomode el mensaje, que busca otra forma de vivir de acuerdo a, no a la sana doctrina, sino que ya se van anclando a sus propios bienes. ¿Qué sucede? Estamos muy de acuerdo, hermano Pastor José, amada audiencia de radio y televisión que estamos en esta noche, en este día, en esta hora. Es evidente que nosotros vemos cuántos falsos han surgido en el mundo entero. Tenemos una lista negra, y muchos se lo saben de memoria, pero a muchos no les gusta que se les mencione los nombres. A nosotros, pues, por ende no tenemos ningún problema con mencionar los nombres de los falsos profetas, porque están torcidos y están torciendo. La palabra del Señor dice que los malos hombres irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Qué dice? Cash Luna, falso profeta. Benny Hinn, falso profeta. Ronnie Chávez, falso profeta. César Castellanos, falso profeta. Guillermo Maldonado, falso profeta. Dante Gebel, falso profeta. Y asimismo, Alejandro Arias, falso profeta. Y asimismo vemos Aquiles Azar, falso profeta. Vemos un sinnúmero de falsos profetas que la máscara ya se les cayó. Pero lo más preocupante, Pastor José, es que los que hasta hace poco tiempo se han conservado en la sana doctrina, hoy día se están torciendo también. Amén, amado hermano. También yo quiero aclarar esto, ¿va? Se ha mencionado el nombre de estos falsos que aparecen, ¿verdad?, con esa doctrina de la prosperidad. Amén. Y diciendo que la gente de bajos recursos económicos están en maldición. Así es. Pero yo también quiero leer algo, amado hermano, en el libro de Efesios 4:11, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, ¿verdad? ¿Por qué he traído esta lectura, amado hermano, de la palabra de Dios? En el libro de Efesios se encuentra esta lectura, Efesios 4:11, porque hoy también están apareciendo otras personas, amados hermanos, que dicen ser hombres de Dios, ¿verdad? Y aparecen en los, ¿verdad?, canales de YouTube, ¿verdad? Y allí pues instalan predicaciones y se hacen pasar como que fueran, ¿verdad?, misioneros, evangelistas, ¿verdad?, y pastores. Y esto es mentira, nosotros los conocemos.
Amén. ¿Verdad? Amén. Y son personas, amados hermanos, que andan en rebeldía porque no están sujetos a ningún pastor, a ningún ministro del Evangelio de Dios. Ellos solos se han dado ese ministerio. ¿Cuál ministerio es el que tienen? ¿Verdad? ¿Cuál llamado? La Biblia específica, aquí está especificando, amado hermano, que Dios llama, ¿verdad? Amén. Dios llama a los ministerios, a las personas que Él, ¿verdad?, escoge, los llama y los envía. Amén, amén. Pero hay gente que ella sola se ha puesto. No es que Dios los ha llamado, ¿verdad? Ellos solos. Queremos aclarar esta cosa, porque la palabra del Señor es bastante clara. Y una persona así no está sujeto a nadie. Imagínense que hay personas que están enseñando sobre diezmo y ellos nunca diezman. Nunca diezman. ¿Ah? ¿Y cómo van a enseñar a una iglesia si ellos no diezman? Yo quiero aclarar, la ofrenda es ofrenda y el diezmo es diezmo. Es muy diferente. Es muy diferente. Y por eso le digo, no, sus hechos están diciendo, ¿verdad?, de que no son verdaderos. Están al contrario. Están al contrario, son rebeldes, porque ellos mismos con su boca dicen que ellos no se sujetan a ningún hombre. Pero aquí la Biblia nos dice que Dios llama a hombres a los ministerios. Amén, amén. ¿Verdad? Amén. Establecidos por Dios. Y lo establecido por Dios es un mandamiento, amado hermano. Amén, así son es. personas como los jueces. Dios los estableció y los hombres se tienen que estar sujetos. Ha surgido una posición doctrinal falsa en los últimos tiempos acerca de la salvación. Y que la salvación, una vez que fuiste hijo de Dios ya no se puede perder. Y que la salvación definitivamente, dicen los falsos profetas hoy día, no se puede perder, dicen ellos. Pero la salvación sí se pierde, si se descuida. El que perseverare hasta el fin, ese va a ser salvo. Entonces, la palabra del Señor no significa de que la vamos a transversar, la vamos a poner a nuestro propio provecho, solo para satisfacer el cuerpo, la carne. La palabra del Señor dice que Dios, aquí mismo, estaba mirando en el apóstol Pedro, en el capítulo número 2, en el verso 5, lo que dice, que si no perdonó, dice, porque no, en el verso 4, desde el verso 4 dice, porque no perdonó Dios a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Amado hermano, muchos falsos ahora andan diciendo de que una vez aceptaste a Cristo, ya no puedes perderte, ya estás con el sello del Espíritu Santo. Y Ezequiel dice también que si el justo, confiado en su justicia, hiciere maldad, cometiera impiedad, ninguna de las justicias que hizo le van a ser tomadas en cuenta, no vienen a la memoria. Por tanto, si se descuida, pierde la salvación. Y esa es una doctrina errónea que está apareciendo en el mundo entero, contaminando a mucha iglesia, a muchos cristianos, hermano. Entonces, bueno, pero ¿qué sucede con todo esto? Quiere decir que todo esto lleva un enfoque hacia el dinero. Porque lamentablemente los grandes predicadores de las iglesias de este último tiempo predican por dinero, no predican por amor a las almas. Amén, amado hermano. Yo le digo esta cosa, ¿verdad? Aquí en Honduras está ese problema, ¿verdad?, de salvo, siempre salvo. El mismo. ¿Verdad? Aceptó a Cristo y ya usted es salvo, no tiene nada que hacer. O sea, ya no puede predicar, ya no puede, amado hermano, ni congregarse, pero usted es salvo. Ni orar, ni ayunar. Ni ayudar. Ya lo hizo Cristo, dice. Ni orar, ya lo hizo Cristo. Entonces, y yo le digo, y hay muchos que dicen ser hombres de Dios, camuflados también en esa doctrina falsa. ¿Verdad? Es terrible eso, hermano, pero gracias al Señor que hay una iglesia y un remanente que se guarda en santidad, en rectitud, porque otra cosa, hermano José, la santidad es que no por obras para que nadie se gloríe. Es viviendo rectamente, en santidad y en rectitud, delante de los ojos de Dios, para que pueda un pueblo santo heredar la vida eterna. No solamente porque hizo la oración de confesión y dijo ya acepto a Cristo como mi Salvador, y ahí se quedó y siguió siendo el mismo impío, el mismo mundano, pero está haciendo buenas obras. Las obras no lo van a salvar, ciertamente. Amado hermano, las escrituras son claras y dice que, ¿verdad?,
la fe tiene que ir juntamente con las obras y las obras juntamente con la fe. Amén. Y cuando hablamos de fe, estamos hablando de santidad, de apartarnos del pecado. De todo pecado, de ¿verdad? toda avaricia. Porque si en el libro de los Hechos, ¿verdad?, capítulo 3 y versículo 19, Dios habla de dos cosas bien importantes, ¿verdad? Dios dice, ¿verdad?, en el libro de los Hechos 3, 19, dice: así que arrepentidos y convertidos para que vuestros pecados sean borrados. Entonces, hay un arrepentimiento, ¿verdad?, que es una confesión de fe, que creyó en la palabra, creyó en el nombre del Señor Jesucristo para salvación, ¿verdad?, que perdona los pecados, que limpia, que quita los pecados. Y está el otro, ¿verdad?, que dice: y convertido. El convertido es aquel que se aparta del pecado, que ya no hace el pecado. El que era borracho ya no va a seguir siendo borracho. El que era ladrón ya no va a seguir siendo ladrón. El que era drogadicto ya no va a seguir siendo drogadicto, ¿verdad? Esa es la conversión. Dice: arrepentidos y convertidos. Amado hermano, ¿y esa gente que pasa maldiciendo a los demás? Bueno, yo tengo una lectura aquí, amado hermano, que el Señor nos habla claramente a través de esta palabra, porque Dios es grande y poderoso. Amén. ¿Verdad? Y Él también nos da estas palabras que sí, porque hay tenemos gente que tomarla en cuenta. Hay gente que, conociendo la palabra de Dios, se atreven a proferir juicios de maldición contra siervos de Dios, contra predicadores del evangelio. Los maldicen a más no poder, y son personas que se supone que envejecieron en el evangelio, pero dicen que ellos tienen aval bíblico para maldecir, donde es un pecado abominable delante de los ojos de Dios maldecir a otro, porque sí, esto le pasó a Balán. Balán quiso maldecir el pueblo de Dios y Dios no los escuchó. Dios no escuchó a Balán. Antes bien, dice, la maldición fue convertida en bendición. ¿Por qué voy a maldecir yo? Dijo al que Jehová no maldijo. Hay que, para emitir un juicio de maldición, amado hermano, tiene que ser que sea Dios el que maldiga. Porque, bueno, yo tengo acá la primera carta de Corintios, en el capítulo número 6. Sí, hermano. En el verso número 9 dice: ¿no sabéis que los injustos no van a heredar el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. O sea, esto lo aclara, dice: y esto eran algunos de ustedes, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amado hermano, todos estos falsos profetas que ahora se han introducido en la iglesia, unos hacen unas cosas y otros hacen otras, de una o de otra manera. Vemos que así como una oveja da a luz ovejas, ¿verdad? Una oveja por su naturaleza da a luz ovejas. Claro, una cabra va a parir cabras. Entonces, un falso maestro, por ende, va a tener que dar a luz falsos alumnos. Y esos falsos van a seguir, como dice la Escritura, los malos hombres van a ir de mal en peor, engañando y siendo engañados. O sea, cuando nosotros vemos que muchas personas hacen estas cosas y unos repiten los mismos juicios los emiten porque han escuchado a otros predicadores, ese es un gran error, porque nadie tiene autorización de maldecir a un pueblo que Dios no ha maldecido. Por tanto, estos falsos profetas que están hoy en día en la iglesia metidos, se dicen ser llamados siervos de Cristo, se dicen ser llamados siervos, pero son falsos, lobos vestidos de ovejas. Amén, amado hermano. Aquí hay un versículo en la primera carta de Juan, de la epístola de Juan, capítulo 2, en el versículo
9, dice la palabra de Dios, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, dice, está todavía en tinieblas. Está terrible. ¿Verdad? No se puede decir que somos hombres de Dios y aborreciendo al hermano. Amén. ¿Verdad? Y es que, amado hermano, me gusta aclarar estas cosas, ¿verdad? Una cosa es amonestar al hermano, ¿verdad? Por amor. Por amor. Por amor, pero no con odio. No para destruirlo, porque los dones de Dios, amado hermano, no son para destrucción, sino para que el hermano se vuelva al camino de la verdad, al camino recto. Muchas veces, amado hermano, el Señor lo dijo, no sean hipócritas. Sáquense la viga que tienen en el ojo primero para que puedan sacar la paja que está en el ojo de vuestro hermano. Porque muchas veces tienen mucho y dejan mucho que decir, pero son número uno para acusar y perseguir la iglesia del Señor. Estos son falsos porque hablan bien bonito la palabra del Señor, pero mire lo que dice la misma escritura. El apóstol Pedro, porque todos estos hermanos no buscan ninguna otra cosa que no sea fama y dinero. Y en estos tiempos, el dinero es el oxígeno del mundo. La gente sigue buscando más dinero que aire. La gente busca más dinero. Hoy, a la vuelta de la esquina, usted se para y le pregunta ¿qué es lo que más necesitas? Yo necesito dinero. Todo mundo, el 99.9% necesita dinero y todo mundo anda atrás del dinero. Pero es vergonzoso que los que dicen llamarse cristianos ahora acusan y persiguen la iglesia del Señor y ellos mismos andan atrás de las ganancias injustas. Amén. Lo que la Escritura condena también, porque dice la palabra del Señor, segunda carta del apóstol Pedro en el capítulo número 2, dice que en el verso número 9 de en adelante dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Los ojos tienen llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, y tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición, que dejaron el camino de recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Verso 17 dice, estos son fuentes sin aguas y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Hablando palabras infladas y vanas, seducen en concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Qué terrible, hermano. Aquí el apóstol Pedro enseña cómo estos animales irracionales, ellos se desenfrenan y hacen lo que quieren, pero su interés, y mire hermano, le prometen libertad a otros y ellos mismos son esclavos del pecado, hijos de maldición. Son los falsos que ahora vemos metidos en las iglesias, que seducen muchas veces a las almas inconstantes a pecar,
pecan y pecan y pecan. ¿Cuánta gente, hermano, está alimentándose con sus ojos en muchas cosas contaminadoras de la televisión y así tienen doble cara de hablar bonito de la palabra de Dios? Qué terrible. Amén, hermano. Y es que hay una cosa, ¿verdad, amado hermano? Que muchas personas no conocen personalmente el testimonio de aquellas personas que predican, ¿verdad? Que predican, ¿verdad?, la palabra de Dios, ¿verdad? Muchas personas que tal vez están en la radio, en la televisión, ¿verdad?, y de repente los oyen predicar un mensaje de amonestación, de exhortación, ¿verdad?, pero los hechos de ellos no lo ven, ¿verdad? Son personas, ¿verdad?, que a veces están predicando, amonestando a otros, ¿verdad?, a apartarse del pecado, pero ellos están cometiendo pecado. Amén. Ellos mismos, ¿verdad?, están exhortando, pero ellos no están viviendo la palabra que están predicando. Y esta palabra, amado hermano, tenemos que aplicarla a nosotros mismos primero, ¿verdad? La Escritura dice: predicador, tú que predicas, ¿verdad?, predícate a ti primero. Nosotros primero tenemos que estar delante de la presencia de Dios pidiéndole, ¿verdad?, que nos mantenga siempre en santidad, ¿verdad?, en pureza delante de su presencia. Amén. Para poder llevar el consejo de la palabra que Dios, ¿verdad?, va a enseñar a las personas a apartarse del pecado. Imagínense, nos escriben acá, hermano, y dice, muy bien, así es, hermanos, es muy mal maldecir el pueblo de Dios. El mensaje es muy claro y escritural. Es de gran bendición al pueblo de Dios. Que Dios bendiga este contacto, Luz en la Oscuridad, que nos escribe a través de Facebook, donde nosotros también tenemos nuestros enlaces. Amado hermano en Cristo Jesús, el tema de los falsos siervos o de los siervos falsos en la iglesia de Cristo es un tema bastante amplio, un tema muy largo. Este tema no es fácil de tocarlo porque no se termina tan fácil. No obstante, vemos que muchos hermanitos han sido contaminados por estos falsos. Hermano, pero ¿cómo es esto? Roddy Chávez y todos estos falsos profetas, la gama de los falsos profetas son uno y los maldicientes son otro. Hermano, al mismo lago de fuego irán a ir a parar todos estos, porque la palabra del Señor condena. Mire, si hay predicadores predicando buena palabra y se han torcido, van atrás de estos mismos. No podemos nosotros decir Ronnie Chávez y Cash Luna con Dante Gebel y Guillermo Maldonado y estos hijos de Satanás que están metidos engañando el pueblo del Señor, estos van para un lugar y los que mienten por acá van para otro. Todos van. El que se va torciendo es porque tiene amor al dinero, y aquí se termina todo, hermano. Amén, amado hermano. Mire, estamos hablando también de aquí, ¿verdad?, en Honduras. Amén. ¿Verdad? Hay también un pastor, ¿verdad?, que se llama Apóstol a la vez, ¿verdad?, que es Argeñal. ¿Verdad? Están hablando de poder de Dios, de fe, pero ahora los hechos de ellos niegan la eficacia de esta palabra, porque ellos tienen guardaespaldas, ¿verdad?, tienen un montón de hombres armados dentro de las congregaciones, ¿verdad? Amado hermano, esto, ¿verdad?, no puede ser bíblico, es antibíblico. Toda esta fe que están enseñando estos hombres son hombres que el dinero, ¿verdad?, les ha producido falta de fe, ¿verdad?, y se han entregado más a la avaricia, al cuidar más los bienes materiales que su vida espiritual. Amén. ¿Cierto? Porque esta gente, amado hermano, están apartados, tienen guardaespaldas, andan ahí y se molestan cuando se habla esta palabra, ¿verdad?, se amonesta, ¿verdad?, la falta de fe de ellos, porque ellos tienen que enseñar, ¿verdad?, una fe positiva. Los hombres de Dios, el apóstol Pablo, amado hermano, fue un hombre que mostró, ¿verdad?, fe con sus hechos. Amén. ¿Verdad? No solo de palabra, no solo porque leía las escrituras, sino también que lo demostró con hechos. Sí. Amado, y también estos falsos que ahora se han introducido, hablemos de un poquito de nuestro país. Amén.
Ahí está, ahí tenemos a Esteban Handal Pérez, el toro colorado. Y que me mire, está en la política. Hijos de Satanás. Apóstol Esteban Handal Pérez, el toro colorado, conocido como el toro colorado y siendo un apóstol. Ahora aspirando a la presidencia de la República de Honduras y dice que el Espíritu Santo le dijo que él iba a gobernar Honduras. Amado hermano, ¿cómo es posible que haya tanta gente tonta que siga a esta gente? Los siguen, pero no les conocen el pensamiento que estas personas tienen. En primer lugar, Dios no le ha dicho que va a gobernar, porque Dios no va a llamar a un siervo que sea siervo de él. Quien sí puede ser que le dijo al oído que iba a gobernar el país fue Satanás, y que el Señor lo reprenda juntamente con él, porque el toro colorado, promoviendo los encuentros G12, la doctrina de la prosperidad y los pactos, ahora se está lanzando a la presidencia de la República para gobernar el país. Ahora ya no quiere gobernar solo los encuentristas, ahora quiere gobernar a todo el mundo, a todo Honduras. Entonces, amado hermano, estas personas, estos disqueapóstoles que están en Centroamérica, aspirando a cargos de elección popular, Dios no los ha mandado. Ahí está Evelio Reyes, otro de la prosperidad, y que cuánto quisiera yo que algún día Dios pusiera todas las autoridades en un auditorio, como sucedió en un determinado país de Sudamérica, y que se llame a un siervo de Dios, que se llame a un hombre ungido de Dios, un hombre de Dios, un hombre que hable por Dios, un hombre que viva para Dios y que se ciña como Dios le ha dicho, para que pueda hablarle palabras serias y contundentes, realistas, confrontadoras a todos los gobernantes y a todo la gente que se encuentra en ese loco. Pero ¿qué sucede, hermano amado? Si hubiera una convención de una cúpula, ¿a quién llaman? A Germán Ponce, que el Señor reprenda, otro de la prosperidad. Mire, por eso le digo, aquí no tenemos problemas en mencionar los nombres de estos falsos. O llaman a Evelio Reyes o a Misael Argeñal. ¿Qué sucede con todas estas personas? Le van a endulzar con sus lenguas, van a hablar falsamente para que los presidentes les suelten su dinero y puedan ser reconocidos más todavía, porque lo que buscan es fama y dinero. Y esto, la iglesia del Señor no va a poder parar todo esto, hermano Pastor José. Lo único que sí, que vamos a advertirle a los que verdaderamente se guardan para Dios, Señor, que se guarden en santidad y en rectitud, vuela a los cielos. Mas los falsos se quedan acá. Amén. Si esta gente no se arrepiente de su maldad, se van a perder. Amén. Aquí, amado hermano, en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 1, dice la palabra de Dios: amados, no creáis a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto, conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Qué terrible eso, ¿verdad? Bien clara la escritura. ¿Cuántos están hoy pues en contra de los hombres de Dios? Muchos que se han desviado de la verdad, muchos que en un tiempo tal vez, ¿verdad?, Dios les dio palabra, ¿verdad?, pero a hoy se han vuelto en contra de los hombres de Dios, amados hermanos, y niegan. Por eso la escritura dice que no creamos a todo espíritu que diga que es de Dios, sino hay que probarlo a ver de Dios.
Y la Biblia es clara y dice que por el fruto se conoce el buen árbol. ¿Verdad? El fruto dice quién es el hombre de Dios, quién es llamado de Dios y quién no es llamado de Dios. Amén, amén, amén. Y por eso, amado hermano, lo que hemos leído en el capítulo 5 de Jeremías también, trascendentalmente nosotros vemos cómo la gente le gusta que le mientan, le gusta que le engañen. A la gente no le gusta que le digan la verdad. A la gente le encanta que le digan mentiras para poder alimentar su pecado. Mas en este tiempo surge en el mundo entero una iglesia que de una o de otra manera Dios la sigue respaldando. Y esto no es de rótulo, sino una iglesia limpia, lavada con la sangre preciosa del Cordero de Dios, para poder declarar el pecado así como Dios lo ha demandado, así como el Señor dijo, porque la cosa se pone muy seria cuando vemos, mire lo que dice en primera carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo número 4. Ahí dice predicción de la apostasía, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia. Amado hermano, ¿cuántos predicadores mentirosos han surgido en estos últimos tiempos? Y pareciera ser como que dicen la verdad. Y eso es terrible. Hipócritas y mentirosos. Aquí enfoca, juntamente con los espíritus engañadores, con las doctrinas de demonios. ¿Cuáles son las doctrinas de demonios? Los que son hipócritas, los que predican mentira, viven otro tipo de evangelio y predican otro. Tienen dos caras. Predican una cosa bonita, pero viven otra. Predican bien estrictos en cuanto a la santidad, pero ellos son libertinos. Predican contra el dinero, pero ellos lo tienen escondido. O lo piden a escondidas por teléfono. No publican en ningún video, no publican en ninguna predicación que quieren dinero. Pero cuando cae su llamadita telefónica, entonces ahí, hermano, fíjese que estamos necesitando para seguir adelante. Y necesitamos, y ahí van con la terapia y están pidiendo dinero. Hermano, ¿por qué suceden todas estas cosas? Porque no les ha amanecido todavía. Se están postrando ante los demonios, se están postrando ante los tiempos apóstatas, ante todo lo que está escrituralmente relatado por nuestros hermanos apóstoles que dejaron este libro. Nos dicen que por la hipocresía de mentirosos que han tenido su conciencia cauterizada, ya no les interesa, entiendo el mensaje poderoso de la palabra de Dios acerca de los falsos disque ungidos, los falsos maestros metidos, introducidos en la iglesia de Cristo Jesús. Amado hermano, por eso el apóstol Pablo enfoca directamente una que es a raíz de todos los males, amar el dinero. Otra dice que muchos van a escuchar en los postreros tiempos a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, predicadores hipócritas, predicadores mentirosos, gente que está predicando un evangelio pero que está viviendo otro, gente que nada tiene que ver con el evangelio, pero ahí están metidos en la iglesia del Señor. Amén, amado hermano. ¿Verdad? También vemos esta falsa doctrina, ¿verdad? De lo solo Jesús, ¿verdad? Solo el nombre de Jesús. Amado hermano, y quiero decirle algo, hay, ¿verdad?, gente que dice Pentecostés, que son pentecosteses, ¿verdad?, asolapados, que también son de esa doctrina. Amén. A mí me llamó un hombre que, entre comillas, dice que era un hombre de Dios, ¿verdad?, y me mandó para un lugar donde unas personas estaban, ¿verdad?, necesitando un apoyo. Amado hermano, la sorpresa fue que cuando llego donde esta persona tenía muchas predicaciones, ¿verdad?, de esta persona, amado hermano, pero, ¿verdad?, eran de esa doctrina, ¿verdad?, lo solo Jesús. Amén. Es una falsa doctrina. Sí, es cierto, ¿verdad? Entonces, dije yo, y a mí el hombre me dio como una profecía. Me dijo, el Señor me mostró a mí, me dio sentir a mí, me dio revelación, que era usted el que tenía que ir allá, y era mentira. Era mentira, oiga eso. Era mentira, y cuando yo regreso y lo llamo, me dice, ya el Señor me había dado una revelación
que habían quedado corazones heridos. Es terrible y es lamentable al mismo tiempo porque nos damos cuenta de que sinceramente los tiempos que estamos viviendo son tiempos finales y que muchos están torciendo, ¿no? Amén, hermano. El problema más grande es este, amado hermano, que cuando empiezo a hablar con, ¿verdad?, el muchacho que tenía esta doctrina, me doy cuenta que la mamá de él estaba en Estados Unidos y que según a ella le habían llegado todas las predicaciones y que ella se las enviaba a él. Quiere decir que ahí habían intereses económicos y no se le hablaba la verdad. Por eso es que nosotros cuando leemos la Escritura siempre la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hay que darse a conocer, hermano. ¿Verdad? Sí, hay que darse a conocer de qué lado estamos. Porque muchos no leen la Escritura, no mencionan al Padre, no mencionan al Espíritu Santo. Entonces, dicen ellos, todo lo que se hace de hecho de palabra sea para la gloria del Señor. Pero nosotros tenemos que darnos a conocer de qué lado estamos. Porque si no lo hacemos, acuérdese que Josué le dice al varón con la espada desenvainada, oye, ¿y tú eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Entonces, o sea, ¿por qué? Porque no lo había reconocido. Honestamente, por él el Hijo de Dios, el ángel del príncipe de los ejércitos del Señor. Pero en este tiempo, el verdadero y genuino cristiano tiene que darse a conocer qué es. Porque no puede andar encubiertamente. Porque si anda encubiertamente, como hubo un varón que le preguntaron, óigame, ¿y la iglesia donde usted está, dónde está? Ay, esa iglesia está escondida, le dice. Esa iglesia la tiene el Señor guardada, escondida, y si yo entro la contamino, dice. ¿Y entonces? No anda bien. No anda bien, porque ¿y si la contamina? Mire, amado hermano, la palabra de Dios dice en el Evangelio, vea, Juan, capítulo 14 y versículo 6, el Señor Jesucristo dijo estas palabras: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie verá al Padre si no es a través de mí. O sea, amén. Cristo siempre identificaba al Padre y sí, él como hijo. Amén, claro que sí. No andaba ahí de que solo yo. Él dijo, ¿verdad? Toda potestad se me ha sido dada en el cielo, y en la tierra que está debajo de los cielos. O sea que, en pocas palabras, cuando vemos Jesucristo recibe toda autoridad, todo dominio, arriba y abajo. De parte del Padre. De parte del Padre. Pero él, el hecho de haber recibido todo el dominio, no deja a un lado a su Padre y al Espíritu Santo. Dice, toda potestad me fue entregada en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos de las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñando todas las cosas que yo les he mandado. Amado hermano, también, ¿verdad? Yo quiero dejar una cita bíblica para, ¿verdad?, confirmar, ¿verdad?, que lo que dice en el libro de Apocalipsis, que confirma, y ya no está hablando de la tierra, está hablando de lo que Dios le mostró al apóstol Juan en el cielo. Gloria a Dios, sí. En el capítulo 5, en el versículo 1 en adelante, amado hermano, está hablando Dios del Padre y del Hijo. Amén, amén. Está hablando del que estaba sentado en el trono, que tenía el librito en la mano derecha, ¿verdad?, y del Cordero inmolado, ¿verdad?, que representa Cristo Jesús. Gloria al Señor. Cristo Jesús, el cual dice, tomó el librito, porque Juan dice, lloraba yo mucho porque no se hallaba nadie digno. Gloria al Señor. Nos llega otra bendición por acá. Dice, Dios bendiga a sus siervos que pelean contra estos asalariados que no difunden sana doctrina. Siervos, sigan predicando contra los falsos ministros. Estos son hermanos de Judas Iscariote y de Balán. Saludos al pastor José, bendiciones. Dios le bendiga. Televidentes, radioescuchas que están a través de el sitio web www.elfinvienepronto.com. Seguimos con la palabra del Señor en Primera de Juan, en el capítulo número 2, en el verso 18, dice la palabra de la siguiente manera: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Oiga esto, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Qué terrible, hermano.
¿De dónde salieron todos estos falsos? De la iglesia. ¿Se hicieron cristianos? Sí. ¿Les gustó el dinero? Sí. ¿Les gustó la fama? Sí. ¿Y qué están haciendo ahora? Están transversando las escrituras y haciendo todo por ganancia deshonesta, y están torciéndose a más no poder, y todo por ganancias, por amor a sus propios vientres, porque ellos son amadores de sí mismos, como lo dice Pablo a Timoteo. Entonces, amado hermano, nosotros cuando vemos estas cosas que suceden en estos últimos días, la iglesia del Señor se goza. Que Dios los siga bendiciendo, amado, ¿verdad? Muchas bendiciones en el nombre del Señor. Seguimos nosotros con la predicación de la palabra del Señor acerca de estos falsos siervos en la iglesia de Jesucristo, ¿verdad, hermano Pastor José? Amén, hermano. Gloria sea al Señor. Amado hermano, quiero compartir en la segunda carta de los Corintios, capítulo 11, ¿verdad? Y versículo 12, dice la palabra del Señor. Más lo que hago, dice, lo haré aún, dice, para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se gloría sean hallados semejantes a nosotros, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Así es, terrible, claro, muy claro. Muy Cristo claro. dijo que tendrían apariencia de piedad, y van a negar, pero negarían la eficacia. En estos Con tiempos, sus hechos. qué terrible, hermano, porque la iglesia verdadera del Señor debe de entender, debe de cuidar su firmeza, debe de cuidarse en estos tiempos que vivimos, porque la venida, la eminente venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es pronto. Esto se llevará en un momento que menos la gente espera. Pero, ¿qué está sucediendo con la iglesia? En lugar de ir avanzando hacia adelante, entonces nosotros vemos que muchos están siendo contaminados y enredados con los falsos profetas, y le están poniendo más atención a la falsedad y al engaño. Están corriendo atrás de las vanas esperanzas, están corriendo atrás de los falsos profetas. Así es que no sería ninguna cosa rara que nosotros veamos cuánta gente se va a perder en los últimos días, porque de lo contrario sería que nosotros estaríamos equivocados predicando un evangelio diferente. Pero aquí están las escrituras que nos dan aval de lo que nosotros estamos hablando en esta hora, hermano. Amén, amado hermano. Mire, en la primera carta de Samuel, ¿verdad? Y en el capítulo 15, versículo 7, estaremos leyendo la escritura, ¿verdad? Y dice, y Saúl, dice, derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Chor, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Gal, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Gal y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no, dice, quisieron destruir, dice, más todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Vea usted, una de las cosas, dos cosas importantes, amado hermano, es el pueblo que se deja engañar por un líder, ¿verdad?, que se ha rebelado contra Dios. Amén, sí. ¿Verdad? Un líder rebelde. Hay líder rebelde. La desobediencia a la palabra de Dios, al mandamiento de Dios, es rebeldía contra Dios, ¿verdad? Y esto acarrea muerte, lo mismo que en el principio causó la muerte de Adán. Adán fue hecho hombre perfecto, inmortal, ¿verdad? Amado hermano, ¿y cómo surgen los falsos profetas? Cuando nosotros miramos que surgen
a cantidades, jamás no poder. Vemos gente que son más los que surgen de mal proceder que los que surgen con buen proceder. Porque si nosotros vemos acá, esto viene, como dijo el apóstol Pedro, comenzamos del apóstol Pedro para poder enfocar las escrituras y ver de que definitivamente, como nuestro amado hermano Pedro habló, así está escrito. Primera de Reyes, capítulo número 22, habla acerca de una profecía de la derrota de un rey malévolo, de un rey malvado que hizo tantas injusticias, pero que Dios lo había de entregar. Pero mira lo que los falsos hacen. Lo que más me llama la atención es que cuando hay profetas de Dios, mire lo que dice. En el capítulo número 22, en el verso 3 dice: y el rey de Israel dijo a sus siervos: ¿no sabéis que Ramot de Galad es nuestra y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de la mano del rey de Siria? Y dijo a Josafat: ¿quiere venir conmigo y pelear contra Ramot de Galad? Y Josafat respondió al rey de Israel: yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo. Mis caballos son como tus caballos. Dijo luego Josafat al rey de Israel: mas yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Número 1, hay que consultar a Dios. Entonces, el rey de Israel reunió los profetas como 400 hombres, a los cuales dijo: iré a la guerra contra Ramot de Galad y la dejaré. Y ellos dijeron: sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. Y dijo Josafat: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Mire qué terrible, hermano. Ajá. Veo a este hombre que no les creyó. Eran 400 animales, 400 mentirosos, ávaros, 400 hombres falsos que se congraciaban con Acab, pero Josafat no les creía. El rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón por el cual, dice, podríamos consultar a Jehová. Este se llama Micaías, hijo de Imla, mas yo lo aborrezco porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat le dijo: no hable el rey así, mándenlo a traer. Entonces mandaron a traer a Sedequías. Y entonces dice que cuando estaban allá, mandaron a traer a Micaías, pero Sedequías, hijo de Kenana, se había hecho unos cuernos de hierro. Y dijo: así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo: sube a Ramot de Galad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: he aquí que todas las palabras de los profetas anuncian cosas buenas al rey. Así que sea tu palabra como una de ellos, y anúnciale buenas cosas. Pero Micaías respondió: vive Jehová, que lo que Jehová me diga, eso diré. Hermano, qué terrible. Esa es la posición de la iglesia verdadera en estos últimos tiempos. Lo que Dios dice, eso se va a hacer y nada más. Amén, hermano. En Jeremías capítulo 6 y versículo 13 dice la escritura: porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y curan, dice, la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo: paz, paz, y no hay paz. Terrible. Ay, ¿qué están haciendo hoy los falsos apóstoles? Los falsos profetas. Hoy tienen escuela de profetas. Así es. Y la Biblia leímos, ¿verdad?, en el libro de Efesios 4:11, que es Dios quien establece, no es el hombre. Amén. Es Dios quien manda a ungir, es Dios quien unge. Ellos entregan cargos ministeriales a quien ellos quieren. Y de esos hay muchos. Porque los profetas como que son ya, los eligen. Sin haberlos mandado Dios. No ayunan, no oran, para ver si aquel hombre es llamado de Dios. Y no se reúnen tampoco con ancianos, porque no tienen concilios tampoco. No, hay gente que... Ahí andan, amados hermanos, como que son familias de Caín. Errantes. Sí, pues no tienen líder.
Sí. Caín perdió a su líder. Dejó por O a la Dios. desobediencia de Dios. A Dios, Sí. desobedeció a Dios y fue dejado así. Pues sí. Así hay muchos. En el libro de Romanos, capítulo 1, Dios dice que los entregó a una mente reprobada, por cuantos ellos no le dieron la gloria a Dios. Se hicieron sabios en sus propios En sus razonamientos. propios razonamientos. Su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron definitivamente la gloria de Dios en semejanza de otras cosas. Ahora, amado hermano, vea usted lo que dice esta palabra. Dice en el, ¿verdad? En el versículo 14 del capítulo 6 de Jeremías, dice, y curan, dice, la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. ¿Y qué es lo que están hablando hoy? ¿Ah? Están hablando de prosperidad, están hablando de pacto, pacte esto, haga lo otro, ¿verdad? Por avaricia, esto por avaricia, todos ellos, hermanos, son mentirosos, ¿verdad? Y le dicen al pueblo que sobre ellos no vendrá mal. Algunos, no importa de la manera como ellos anden, pero con tal ellos hagan pactos económicos, ellos no recibirán mal. Como se dijo al principio, ¿verdad? En las escrituras que usted leyó, amado hermano, y que describió que la salvación no es por obra solamente. Amado hermano, y mire que esto está terrible acá. Porque así como este libro de Reyes, primer libro de Reyes, en el capítulo número 22, declara algo de parte de Jehová de los ejércitos, lo endosa segunda de Tesalonicenses capítulo número 2 también. Porque dice, verso 19 dice, entonces, bueno, dice la palabra, entonces él dijo, oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, y a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera lo vas a hacer? Él le dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Ese es un consentimiento que Dios envía cuando Dios dice que ha enviado, dice en segunda de Tesalonicenses capítulo número 2 verso 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Amado hermano, ¿por qué? Porque los falsos profetas, los mentirosos, cuando son desenmascarados, saben que son capaces de hacer hasta de golpear a los siervos de Dios. Son capaces estas bestias. Mire lo que dice. Y él dijo, y ahora he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado mal acerca de ti. Verso 24. Primera de Reyes, capítulo 22, verso 24 dice, entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenana, y golpeó a Micaías en la mejilla, diciendo, ¿por dónde se fue el espíritu de Jehová para hablarte a ti? ¿Por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y Micaías respondió, he aquí tú lo verás en aquel día, cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. Oiga, son capaces, hermano, de golpear a los predicadores, a los siervos de Dios. Son capaces de golpearlos, no solamente de darles un golpe, sino también de perseguirlos de cualquier manera, hermano, cuando es desenmascarada la mentira que ellos están cometiendo. Eso es muy evidente y lo vemos por medio de las escrituras cuando no quieren escuchar la palabra de Dios y se les habla. Dice que el Señor les envía, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no quisieron recibir el amor de la verdad para ser salvos. Entonces Dios les envía el poder engañoso, el poder de la mentira. No es que Dios sea mentiroso, no es que Dios tenga la mentira con él. Dios
le permite a los espíritus inmundos que se metan en medio de estas personas para que sean entregados y un día tengan que creer, ya que solo vivieron defendiendo a los falsos profetas. Ese es el problema con gente que defiende a los pseudoapóstoles, a los pseudoprofetas, pseudoministros del evangelio, apóstoles de la prosperidad. Estos son mercaderes de la palabra. Y hay mucha gente que no conoce las escrituras y los defiende. Y eso es terrible. Eso es lamentable porque sin conocer las escrituras están defendiendo algo que no saben. Amén, hermano. Amén, hermano. Sí, hay gente, amado hermano, tremenda que no conoce, ¿verdad?, la verdad de Dios. No tienen, ya se han apartado y el Espíritu de Dios, ¿verdad?, los ha dejado a su propia mente reprobada. En el libro de Apocalipsis capítulo 2 y versículo 8, la palabra del Señor nos dice, ¿verdad?, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación, dice, y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas, dice, en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo ha echado a algunos de vosotros en la cárcel para que seas probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Es terrible, ¿verdad? Dios da promesa, amado hermano. Muchos se levantarán contra los hombres de Dios. Sí, está escrito y tiene que suceder así. Para finalizar esta parte, creo que vamos a enfocarnos acerca de la soberbia de los falsos profetas. Porque primeramente tienen la mentira, primeramente tienen el orgullo, tienen el engaño, tienen el amor al dinero, pero hay soberbia metida en ellos que es muy desarrollada. Dice la palabra del Señor de que el siervo del Señor debe ser humilde con mansedumbre, pero estos, como dice, bueno, según las escrituras, como no teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, según lo declara en el libro del Evangelio de Mateo, capítulo 23, verso 8, que porque ellos insistentemente se autopromueven como apóstoles y profetas, maestros, y tienen otros títulos, que significa que la iglesia, ¿qué significa esto, hermano? Tienen muchos títulos, como usted decía ya ratos, entregan un ministerio. Yo estuve presente en una iglesia donde estuvo un tipo, decía, en el nombre de Jesús hoy te declaro un apóstol de Jesucristo, y era un niño el que estaban ungiéndolo. Imagínense, si es el niño, ¿quién lo conoce? A saber cuántos años más. Entonces, lo que sucede es, en la iglesia hay ministros preparados, hermano. Hay personas altamente capacitadas para el servicio, pero lo que pasa es que los que servimos debemos de hacerlo con toda humildad, tal como el Señor lo puso como ejemplo en el capítulo número 13 del Evangelio de Juan, en el verso número 12 creo que está. Los falsos ministros usan los títulos para engañar y para obligar a los creyentes a servirles, haciéndoles creer que eso significa estar sujetos. Amén, por el título, porque tienen un título, ¿eh? Desdichadamente para quienes están bajo su influencia de los falsos profetas sobresalen por ser abusivos, controladores y manipuladores. Las congregaciones, ¿verdad?, que hoy no están con un concilio, a veces de repente van empezando, ¿verdad? Se ha dado esto, amado hermano, que los concilios, ¿verdad?, que se denominan grandes aquí en Honduras, compran los pastores, les dan un salario para pertenecer a ellos. Lo están comprando, y hay concilios de hoy que si usted no va al instituto bíblico le dan unos cuantos años para que lo hagan pastor allá. Si no, no puede ser pastor. Pero ahora es Dios quien nos llama. Ahora, yo quisiera describir, ¿qué es instituto bíblico? Es donde le enseñan anécdotas. Bueno, en algunos hay buenos institutos que, no obstante, pues tienen ciertas enseñanzas muy buenas. Pero el problema es que les enseñan ya no como el Espíritu Santo ordena,
Porque si el Espíritu Santo a usted le da una palabra y le da aún, lo usa de la manera que lo va a usar y lo hace que la predique con la fuerza que usted pueda tener, en el Instituto Bíblico le prohíben que hasta usted haga mucho movimiento con sus manos, cosa que no se puede, hermano, porque si el Espíritu Santo lo toma, entonces vamos a sujetar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que gobierna. Amén, amado hermano. Me refiero ¿verdad? Que es bueno si se estudia la palabra del Señor, porque eso es, ¿verdad? Bíblico. Cuando hablamos de bíblico estamos hablando de la palabra del Señor, ¿verdad? Y a esto no se le puede añadir ni quitar, ¿verdad? Y el problema en el cual yo me enfoco es, amado hermano, que estas personas dicen que ellos están haciendo pastores. A mí me dijo, ¿verdad? Un hombre que estaba estudiando, ¿verdad? Un hermano ahí que terminó, amado hermano, en una falsa doctrina. Me dijo que estaba a punto ya de titularse como pastor, ¿verdad? Y es Dios quien hace el llamado al pastorado, al evangelismo. Amado hermano, es Dios. Amén. Amén, es cierto. Bueno, amado hermano, como alguien dijo por ahí, siempre han habido falsos profetas y falsos maestros. De repente se dan color, en el cual todo buen cristiano debe tener discernimiento y cuidado. Tanto usted como yo, la posición de la iglesia verdadera en el mundo entero tiene que tener un discernimiento de espíritu y un cuidado, como lo es al mantenerse al margen de la palabra, a la línea correcta que nos enseña Dios a través de sus santas escrituras, para no convertirnos en un falso profeta el día de mañana. O sea, si soltamos un día las escrituras y nos vamos por mandamientos de hombres o por fábulas de hombres y soltamos el ayuno y la oración, diga que cualquiera se tuerce de esa manera. Pero mientras una persona esté humillándose ante el Señor, buscando la revelación del Espíritu Santo, no jactándose con el orgullo, no haciéndose vanaglorioso, sino humilde delante de Dios, buscando a Dios por medio de su palabra, la oración y el ayuno, permaneciendo en obediencia delante de Dios, buscando la santidad cada día, esas personas van a llegar hasta la meta final. Amén, hermano, ¿verdad? Quiero aclarar algunas cosas también, ¿verdad? Quiero decirle, ¿verdad?, a cada uno de los hermanos ministros, consiervos, ¿verdad?, que nos están escuchando, que nosotros también creemos, ¿verdad?, en diferentes partes, ¿verdad?, del mundo, en todas las naciones, Dios siempre tiene un remanente que ama a Dios, ¿verdad?, que se guarda para Dios con todo su corazón. Amén. Nosotros creemos que hay un remanente. Amén. Amén. Y quiero leer este versículo, ¿verdad?, en el capítulo 16 del libro de Romanos, y versículo 17 dice: Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan división y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos. Vean lo que dice la palabra del Señor. Amado, hay que estar atentos, pues, amén, a estas clases de personas que surgen, ¿verdad?, que no sirven al Señor Jesucristo, sino que son tropiezos también. Amado hermano, mire, vea, estas personas hacen tropezar a los que verdaderamente aman la verdad. Amén, hermano. Para finalizar este tema tan especial, que tenemos varios televidentes, tengo acá algo que compartir acerca de la iglesia verdaderamente legítima en la tierra, que se juega un papel tan importante, tan especial. ¿Cuál es la posición de esta iglesia? Porque como vemos a través de los tiempos, el rol de la iglesia es ser sal y luz en cualquier tiempo, no en un solo tiempo, en todo tiempo, lugar, circunstancia, ser ineludible, con responsabilidad, y es un gran privilegio para la iglesia jugarse estos papeles importantes. Viendo esto, que la apostasía está alcanzando dimensiones alarmantes, la iglesia profesante ha caído víctima
del sopor maligno del engaño de Satanás. Está dormitando y no percibe ni se da cuenta de su trágica situación. Sus líderes se precian de ser los conquistadores de este mundo, y por el avivamiento falso que se ha levantado últimamente en estos tiempos, la iglesia ha ido en decadencia, y Satanás ganando ventaja. ¿Cuál es el discernimiento que perdió la iglesia? Perdió el sabor y perdió el aceite de alumbrar como luz en el mundo. ¿Por qué razón? Porque en estos tiempos, hermanos, que estamos viviendo, lo que nos hace falta son hombres que hablen con voz de Dios y que apunten con dedo de Dios. Que no le tengan miedo a los hombres. Porque no hay que tenerle miedo. No hay que tenerle miedo. Porque, mire, hermano, hay gente que le tiene más miedo a los hombres que al diablo, como dijo un predicador. Imagine que al diablo lo atan, al diablo lo linchan, al diablo lo tiran fuera, lo reprenden, lo tiran por allá, al diablo lo hacen como quieren. Pero cuando ya se miran enfrente de un hombre, se congracean con él por su pecado. Hermano, esto es terrible. ¿Por qué? Porque son buenos predicadores los que andan ahí, pero porque saben que van a recibir una buena ofrenda, se callan y no amonestan el pecado. Amén, hermano. Mire, en el capítulo 1 de Tito, ¿verdad? Capítulo 1 de Tito, y desde el versículo 13, dice la palabra del Señor: todas las cosas son puras para los puros. Dice, más para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues, dice, hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, dice, reprobados en cuanto a toda buena obra. Qué terrible. Dios, amado hermano, habla, pero es necesario que esta gente aparezca. Ahora la iglesia del Señor no tiene que caer, ¿verdad?, en esas trampas y en la esas iglesia falsas tiene que doctrinas. mantenerse. Mantenerse en la santidad. Mantenerse en la sana doctrina, en lo que hemos conocido, en lo que nosotros vemos por medio de las Escrituras, porque una persona que conozca la palabra de Dios no la van a engañar fácilmente. No. Bueno, ni diríamos, no le engañarían, pues, porque ciertamente que el capítulo 24 del Evangelio de Mateo dice de que si fuere posible, o sea, no es que lo va a engañar. No. Si fuere posible, engañaría a los escogidos, pero no es posible. A una persona que esté viviendo la santidad de Dios y la sana doctrina, no la van a engañar así nomás, ¿verdad? Amado, quiero ir terminando, ¿verdad?, mi participación de esta enseñanza con este versículo, ¿verdad?, en la epístola de Judas. Amén. Capítulo 1 y versículo 3. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribir acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribir exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Amén. ¿Verdad? Hay que contender, hay que pelear esta verdad, amado hermano, y mantenernos en ella. Hay que defender esta verdad de Dios, la sana doctrina, ¿verdad?, en la cual hemos sido enseñados por parte de Dios. Finalmente, amados hermanos, el mensaje de Cristo para la iglesia de los últimos tiempos, diríamos que es una iglesia como uno de los mensajes que el Señor le envía a una de las iglesias del Apocalipsis, ¿verdad? Sé fiel, porque hoy para nosotros, como el Señor dice, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí que yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios,
la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Así es que, en estos tiempos que han pasado y los tiempos que vivimos, hemos probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, sino son sinagoga de Satanás. Amados en Cristo, es una bendición el haber compartido con ustedes. Saludos a la distancia a todos nuestros hermanos en Ecuador, Argentina, México, en Chile, la Tierra del Fuego, en Australia, en México, en España, nos han estado sintonizando en Venezuela, en diferentes países del mundo, aquí en Centroamérica también. Que el Señor Dios Todopoderoso me les bendiga poderosamente. República Dominicana también se reportó que estaba con nosotros por acá. Dios les bendiga de una manera muy especial, para adelante y para el cielo. Esto será hasta el día de la eternidad que dejaremos de predicar el Santo Evangelio así como está escrito. Dios me les bendiga. Hasta una próxima, si el Señor lo permite. Amén, hermano José. Amén, hermano. La paz de Cristo sea con cada uno de los hermanos. Saludes a los consiervos, ¿verdad? Gloria a Dios. Dios los bendiga grande y poderosamente. Amén. Desde Centroamérica, Honduras, transmite para usted Radio Cristo Viene, fortaleciendo las sendas antiguas. Usted y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ante un mundo que se pierde en la maldad y el pecado, una iglesia que grita a los cuatro vientos que esta tierra tiene su fin y que el tiempo es corto. Ponemos a vuestra disposición gratuita prédicas de sana doctrina y santidad en www.elfinvienepronto.com o escríbanos a nuestra dirección de correo electrónico elfinvienepronto@hotmail.com. Que Dios le bendiga.